Familia Peregrina, porque una vida plena es la mejor recompensa. Hola familia peregrina, qué gusto volver en una nueva temporada con nuevas entrevistas y conocer acerca de aquellos que andan en el camino en América Latina y en Estados Unidos, promoviendo un mundo más justo, más solidario. Gracias por acompañarnos, soy Rubén Ortiz, les saludo desde el Compañerismo Bautista Cooperativo. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Hoy estamos vistiéndonos de lujo aquí en Familia Peregrina porque nos acompaña José Vinces, quien es parte de la organización Paz y Esperanza, una organización de derechos humanos inspirados en principios y valores cristianos. Y queremos conocer un poquito más porque Paz y Esperanza está muy feliz celebrando en estos días 25 años de trabajo. Así que damos la bienvenida a José Vinces, quien nos saluda desde Guayaquil, Ecuador. José, qué gusto tenerte en el programa. Nos une la familiaridad, además de eso, el conocimiento por años de tu esposa, con quien compartimos trabajo en Quito, Ecuador, cuando vivía allá. Y qué bueno poder conversar acerca de paz y esperanza. Así que bienvenido a Familia Peregrina. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias. Un saludo fraternal a todos los que escuchan de Familia Peregrina. Como bien decías, estamos de mantel largo, celebrando 25 años de vida institucional como Paz Esperanza Internacional. Qué bueno. ¿Qué pasó en el año 1996? Ahí en Perú, ¿no? Tengo entendido que comenzó todo. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Sí, como bien decías, Perú vivió un conflicto amor interno de 20 años, del año 80 hasta el 2000, cuyas secuelas aún se siguen viviendo. Entonces, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, el ente rector que aglutina más del 80% de las iglesias y misiones cristianas en ese país, tomó conocimiento que en ese contexto de violencia política, el Sendero Luminoso pretende tomar el Estado a la fuerza, cometiendo una serie de asesinatos, y para ello el Estado peruano emplea una política de violación a los derechos humanos, ¿no? Tenía entre ellos las ejecuciones intrajudiciales, desapariciones, encarcelamiento de gente inocente. Y en ese contexto se enteró de que en un culto de oración y ayuno en una ciudad de Ayacucho, llamada Calqui, 1 de agosto de 1984, había sido irrumpida por militares quienes habían ordenado que los miembros de la iglesia, las mujeres, se elevaran la voz de los cánticos mientras sacaron a los varones, a 6 líderes de ellos, a quienes les dieron muerte, los acribillaron en las puertas de la iglesia. Ese hecho llegó a oídos del Concilio Nacional Evangélico del Perú, que conforma una comisión llamada casualmente Paz y Esperanza, y que se traslada a la zona para poder indagar sobre los hechos ocurridos. Lamentablemente se da con la grata sorpresa que esto era como muestra un botón. Habían muchas de estas situaciones, ¿verdad? De iglesias incluso que habían sido incendiadas, ¿verdad? Gente desaparecida, ejecutada extrajudicialmente, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí se conforma esta comisión llamada Paz y Esperanza, una comisión pastoral que luego va ampliando su espectro, incorporando a otros profesionales, ¿no? Como son los psicólogos para ver el tema de salud mental, abogados para defender a los pastores, líderes acusados injustamente, ¿no?, de haber cometido delito, y va ampliando su espectro, ¿no?, para dar una ayuda a las viudas, a los huérfanos, tema de salud mental. Y en esa época entonces se conformó una comisión ad hoc para revisar los casos de estos inocentes. Salieron más de 1000 de ellos, muchos de ellos evangélicos,
o tienen su libertad. Entonces, ese trabajo se realizó hasta el año 95, donde la Comisión Paz y Esperanza, o Paz y Esperanza, era el departamento, ¿no?, de derechos humanos del Concilio, hasta que en el año 95, como refería, a esta crisis económica, el liderazgo de aquella época decide no priorizar esta mirada de derechos humanos, holística que queríamos, darle más un enfoque evangelístico, y luego, ya a partir del año 96, se conforma Paz Esperanza, la Asociación Paz Esperanza, ya con un ministerio autónomo, independiente, y obviamente ya con el tiempo también es parte ahora del Concilio Nacional Evangélico, ¿no?, y referente de esta entidad ante la sociedad civil. Sí, en cierto modo me asombra mucho la forma en que Paz y Esperanza nace a través de un concilio evangélico. Para esas épocas no era común que los concilios evangélicos en América Latina hablaran acerca del tema de derechos humanos, aunque se estaban dando algunas de las violaciones más flagrantes del tiempo, sino más bien teníamos casi un poco que esperar por otros organismos de derechos humanos, a veces internacionales o a veces inspirados en otras tradiciones de fe. ¿A qué atribuyes tú que Perú específicamente a través del Concilio Nacional Evangélico haya tenido ese germen de donde nace Paz y Esperanza que les ha traído acá estos 25 años? Bueno, era una realidad galopante que había que enfrentarla de algún modo, ¿no? Años más adelante se sistematizó la experiencia, un librito llamado así, Resistencia, ¿verdad? Consolación e indiferencia, ¿no? Un poco para una especie de termómetro cuál había sido la reacción de las diversas expresiones cristianas en el país. Y algunas, claro, fueron de indiferencia, de liderazgo importante, ¿verdad? Ausente en las zonas descentralizadas del país, como suele ocurrir en nuestra América Latina. Otros de resistencia, que eran las mismas iglesias, la comunidad de fe asentadas en este lugar de Ayacucho, el foco de terrorismo, y que se fue extendiendo a muchos departamentos del país, que dieron la vida incluso, ¿verdad? Por su fe. Y otros, un reducido grupo que apostó por la consolación, ¿no? Consolación, entendía esto en el acompañamiento integral, ¿no? Decíamos, de las víctimas, de las familias, de las comunidades de fe a través de encuentros pastorales. Pero creo, como dijimos en el inicio, hay esta visita pastoral, se amplía el espectro, incorporando a otros miembros, ya estudiantes, profesionales, con una lectura distinta, ¿no? Del quehacer nacional, donde tenían una mirada de misión integral, que consideraban a la evangelización mucho más amplia, con una intervención holística, que creían un Dios amante de la justicia, ¿no? de la vida, del shalom, y que obviamente suponía el derramamiento de sangre, ¿no? de cualquier ser humano. Entonces nos parece que ese fue un espacio interesante de interactuar también con otros actores sociales, que a veces es complicado dentro del ámbito cristiano evangélico, ¿no? Por esos temores de negociar la fe. Sin embargo, nos incorporamos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una entidad creada en el año 84, importante, representativa en el país, y éramos el único ente evangélico, ¿no?, el organismo de derechos humanos hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Ahora sí, hay otro ente que es católico, se llama CEAS, Comisión Episcopal de Acción Social, con quienes hemos trabajado estrechamente durante muchos años en las cárceles, por ejemplo, a través de campañas nacionales de oración y solidaridad por la persona encarcelada. Entonces, visitamos los penales a nivel nacional, identificamos una problemática aguda, ¿no?, que es el tema de salud, educación, se hacían informes en un contexto, Ortiz, muy, muy duro, ¿no?, donde las condiciones carcelarias se endurecieron a un alto nivel, ¿no?, donde los presos debían estar 23 horas y medias en un ámbito de 2x3. Pues no tenían acceso a un libro, ¿verdad?, a la comida misma que se les hacía por un agujero, como si fuesen animales, donde eran visitados solamente una vez al mes por una esposa que iba a estar acreditada con partida de matrimonio. Los hijos podían visitar una vez, media hora cada 3 meses. No había un contacto directo, entonces los privados de libertad obviamente se resquebrajaban, ¿no?, en su salud, en su aspecto físico, muchos murieron ahí, y
podemos decir, y damos gracias a Dios, casualmente, una de las bendiciones que nos permitió tener en aquella época, de poder nosotros como gente pastorales, pastores, ingresar a estos penales de máxima seguridad, cosa que no lo podía hacer la familia. Ingresábamos, podíamos abrazar a sus seres queridos, llevar el mensaje de la familia, pero también de la palabra de Dios, y algunos aprovechamos también de pasar a evaluar sus casos jurídicos para luego asumirlos en las cortes de justicia, ¿no? Que en época una persecución, ¿no? Muy implacable, donde solamente un abogado podía defender un solo caso, ante los famosos jueces sin rostro, que yo le añadía sin rostro, sin corazón y sin cerebro, maquilladas, estas donde uno no podía ir a las cortes, solamente estaba el acusado, los policías, a los costados no podías ver el rostro de los jueces, oías su voz distorsionada, y nos enterábamos a veces que incluso no eran jueces penales, sino eran jueces agrarios, civiles, de cualquier otra materia, y cuando uno abogaba para poder afirmar más su alegato, le daban la luz verde. Sin embargo, después nos enterábamos que se iban a tomar su café o a fumar su cigarro, ¿no? Un contexto muy difícil, duro, donde mucha gente fue acusada injustamente, muchos de ellos líderes evangélicos que infestaron las cárceles de nuestro país. Entonces, en eso al inicio nos abocamos a ese trabajo, ¿verdad?, de visita a estos penales, de elaborar sus informes para presentarlos ante esta comisión ad hoc, de sensibilizar a la iglesia para que también pudiese adoptar estos casos en ese contexto duro. Nadie quería saber, nadie quería comprometerse, ¿verdad? Pero bueno, hasta que alguien de su iglesia o un líder o un pastor haya tocado, entonces como cierto, el famoso lema, ¿no? Llevaron preso, pues, ¿verdad?, a mi vecino, al arquitecto, no era yo, bueno, demasiado tarde. José, yo estoy muy animado al ver el ejemplo que son ustedes en Paz y Esperanza para un momento como el que estamos viviendo, porque nadie iba a pensar que 25 años después en la iglesia en los Estados Unidos estuviéramos viviendo una polarización tan grande y volviendo a temas tan fundamentales como la separación de iglesia y Estado. Ustedes han estado trabajando específicamente en el tema de la independencia frente al Estado y frente a los partidos políticos y han tenido que seguro pagar un precio alto por esto. El precio de ser reconocerse como cristianos evangélicos, pero a la misma vez no dejarse jalonar de un lado y del otro o servir a los intereses de un lado y del otro. Cuéntame un poquito en base a esa experiencia porque creo que tenemos mucho que aprender de ustedes. Se dice que en la viña del Señor hay de todo, y entonces, como tú sabes, desde una perspectiva de organismo de derechos humanos, nuestra posición siempre ha sido incómoda, ¿no?, a los intereses del gobierno de turno, que han sido, bueno, blandas, gobiernos autoritarios, y que obviamente querían que estuviésemos de su lado, ¿no?, de algún modo, un plato de lenteja que ciertamente algunos accedieron, ¿no? No algunos, no muchos, que ahora casualmente se atribuyen ser paladines de derechos humanos, cuando en esa época, ¿verdad?, estaban del lado del poder. Entonces, esa ha sido una tendencia, una tensión, ¿no?, permanente, ¿no?, de cómo no vender tus principios porque era un trabajo de cuestionamiento, de vigilancia permanente, ¿verdad?, con los gobiernos, todos esos gobiernos del 80 hasta el 2000, para abogar en defensa de los más débiles, ¿no?, en defensa de los que sufrían injusticia, y eso nos generó, como te mencionaba, persecución, ¿no?, incluso robos. Nuestra oficina fue robada, no, más allá de las cosas materiales, la información jurídica. Es uno de los casos que se le ventiló a Vladimiro Montesinos, el profesor presidencial de Fujimori, y ese tipo de persecuciones, ¿no?, de intimidación, ¿no?, por estar del otro lado, ¿no?, del gobierno, que no ha sido tarea fácil, ¿no?, y que obviamente ha dejado muchas lecciones, pero que al final uno puede decir, pues, que nunca se coludió con el poder, ¿no?, y los resultados están ahí, y la presión con otros actores, que es importante, a veces incide en que la comunidad internacional se percate de una realidad que era ajena, ¿no? En esa época te mencionaba, ¿no? Fujimori, yo viajaba a cualquier otro país vecino y me decía, mira, qué envidia, quisiéramos tener a un Fujimori acá, ¿no? Y no sabía, ¿no? Yo visitaba los penales todos los meses, ¿no? Y sabía gente de 5 o 6 años acusada injustamente, otros que...
y no sabían, ¿no? Hasta que después esa voz se levantó, ¿no?